creo que es un ecosistema que está en crecimiento, que está en sus primeras etapas, desde luego. Al igual que en otros países, que en otros mercados, vemos que cada vez hay un mayor número de plataformas que se establecen en el país, que empiezan a ofrecer sus servicios, que cada vez hay más emprendedores que buscan este tipo de plataformas para poder obtener los recursos y fondear o financiar sus proyectos, y eso está creciendo, ¿no? Esta, la verdad es que es una tendencia que en todos lados está presente y que México no se queda fuera, ¿no? Vamos en el mismo ritmo. Sin embargo, creo que hay retos importantes, ¿no? Todavía hay mucho que trabajar y es un ecosistema que, como están haciendo, que está en sus primeras etapas, no se le puede dejar solito y a ver qué pasa, sino que tiene que haber mucho acompañamiento, y creo que esa es una de las ventajas que tenemos en el proyecto de Crowdfunding México, en donde estamos apoyando a acelerar este ecosistema incipiente, desde luego desde la Universidad Anáhuac, haciendo el acompañamiento como centro Idearse, pero también vinculándonos con otros aliados que son sumamente importantes para que esto se desarrolle, como puede ser la propia FICO, ¿no? La Asociación de Plataformas de Financiamiento Colectivo, que agrupa a todas estas plataformas, pero por otro lado con instituciones gubernamentales, ¿no? Como con el Instituto Nacional del Emprendedor, con Nacional Financiera, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con Presidencia de la República a través de la Oficina de la Estrategia Digital Nacional. En la parte de los retos, desde luego un reto muy importante que todos los actores vemos es la parte de la regulación, ¿no? Sobre todo para crowdfunding financiero, ¿no? En donde pues se tenía ahí un camino andado con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con Secretaría de Hacienda, y bueno, pues con los cambios estructurales, bueno, pues quedó un poco detenido, y que esperemos pronto se pueda retomar y que se pueda presentar esa, por ejemplo, la legislación, ¿no? Que se ha venido trabajando en temas de fintech, que abarca la parte de crowdfunding. Yo te diría que hay que trabajar mucho en la parte de la generación de confianza, ¿no? De la generación de transparencia, ¿no? Es muy importante que estos mercados que operan y surgen a través de la confianza entre dos personas, ¿no? Un emprendedor que está solicitando recursos y pone en una plataforma: este es mi proyecto, esta es la causa social, o esta es la actividad que yo quiero desarrollar de esta o tal manera, ¿no? Entonces él confía en esa plataforma y pone esta información en línea, ¿no? Y hoy accesible a una gran cantidad de personas, y que en todo ese entorno se dé esta confianza. Si no hay la confianza, pues desde luego nadie va a poner ese dinero, ¿no? Si yo no creo en la plataforma que está detrás de este proyecto, no confío en ese emprendedor, pues seguramente no daré esa aportación. Por otro lado, creo que se tiene que trabajar también muchísimo el tema de la educación, el tema de la formación, el tema de la concientización, y que en ese aspecto creo que nosotros como Universidad Anáhuac tenemos un rol importante, ¿no? Incluir en nuestros programas educativos, en nuestros programas de difusión hacia el exterior, hacia diferentes públicos, primero, ¿qué es el crowdfunding? ¿No? Que se sepa que existe este mecanismo alternativo para poder obtener recursos, el que podamos difundir buenas prácticas, ejemplos, casos de éxito, digamos, a las propias plataformas que están articuladas alrededor de la FICO y que han pasado por un proceso de validación, de auditoría por parte de ellos, y que eso pues también ayuda a generar este tema de la confianza que decía, y que al final podamos nosotros también contribuir a eso, ¿no? Que haya cada vez emprendedores mucho más conscientes, mucho más educados, que existe este mecanismo y cómo tienen o cómo pueden participar de él, cómo se debe de presentar un proyecto, cómo deben de desarrollar su video haciendo ese pitch que convenza al inversionista a donar, si están en un esquema de recompensas, bueno, pues cómo establecer los diferentes niveles, los esquemas de recompensas. En la parte financiera, pues si se van hacia un crédito, si se van a un mecanismo de capital, bueno, pues cómo estructurar muy bien estos temas, ¿no? Que el empresario tenga esos conocimientos y también esas herramientas para poderlo hacer. No podemos hablar nada más de emprendedores y que haya muchísimos proyectos en muchísimas plataformas si no hay quien esté dispuesto a ponerle dinero a estos proyectos. Y que muchas veces para los inversionistas crowdfunding también sigue siendo un terreno desconocido,
¿no? Sobre todo si lo separamos en sus dos modalidades, ¿no? La no financiera de la financiera, pues en la no financiera, pues muchas veces podemos entrar cualquiera de nosotros haciendo un donativo, ¿no? Completamente altruista, sin tener ningún otro interés que apoyar a ese emprendedor o esa causa social o esa causa ambiental, o a lo mejor, o cultural que esté detrás de este tema. ¿Por qué? Porque es un tema con el cual yo me siento identificado o con el cual me parece una buena idea de este emprendedor y quiero apostarle esto, pero en realidad no estoy esperando nada a cambio. Lo ideal, ¿no? Y lo que todo inversionista buscaría, que tuviera ese retorno, pero que también puede ser que tú inviertes ese dinero o le prestas a esta persona y el negocio no se da, o el proyecto tal cual estaba pensado al final no obtiene los resultados o las expectativas que se tenían planteadas, y los rendimientos pues seguramente serán mucho menores, etcétera. Entonces también ahí hay un componente de riesgo muy importante que el inversionista debe de estar consciente, ¿no? De que no es una inversión 100% segura, ¿no? De que yo pongo un peso y cualquiera me va a asegurar que dentro de un año, dentro de 2 años o 5 meses o el plazo que se haya acordado, voy a tener ese monto más un cierto rendimiento, ¿no? Eso, pues bueno, es arriesgado, y al final pues el inversionista lo tiene que tener consciente, ¿no? Por eso te decía, el tema de la educación, de la formación es muy importante. Desde luego, una empresa siempre va a tener que generar una utilidad, siempre va a tener que generar riqueza. La diferencia está en cuáles fueron los mecanismos, cuáles fueron las prácticas, las acciones, las decisiones que tomaste que te llevaron a generar esa utilidad. Si esa utilidad tú la generaste por una explotación de tus trabajadores, por una contaminación hacia el medio ambiente, por verles la cara a tus clientes, por involucrarte de alguna manera en un tema, por ejemplo, de corrupción, de fraude, etcétera, pues al final, aunque tú estás cumpliendo con ese objetivo de generar esa riqueza, no lo estás cumpliendo de una forma socialmente responsable. En contraria, con aquella empresa que es igualmente rentable, pero que respeta su entorno, que respeta a sus trabajadores, que respeta a los clientes, a los proveedores, que cumple con sus obligaciones frente a las autoridades, al gobierno, etcétera, y que genera un modelo de negocios socialmente responsable, un modelo de negocios sustentable, ¿no? En donde balancea sus impactos económicos con sus impactos sociales y sus impactos ambientales. Está analizado, está visto desde una óptica completamente económica o financiera, sin ver que estos temas tienen un impacto social muy importante, y que si tenemos sociedades que están fragmentadas, que no están, digamos, basadas en todos estos temas, pues va a llegar un momento en donde ni siquiera los negocios van a ser viables.